¿Qué tal, profesora, compañeros? Nosotros somos el grupo integrado por Ana María Borges, Estefany Castillo, Sandra González y nos permitimos iniciar esta presentación en lo que respecta a educación, pedagogía y saberes como desarrollo conceptual de la asignatura. Esa es la presentación que les vamos a realizar. A partir de los conceptos de pedagogía, de educación y de saber, pues se pretende a partir de esta presentación, pues obviamente analizar el campo que circunda como tal a la profesión del maestro, al ejercicio, a la práctica del docente, teniendo en cuenta que son conceptos base del curso, entendiendo desde luego la educación como praxis, como práctica educativa y eje rector contextual en la que convergen esos diferentes elementos que pueden llegar a como tal la ejecución, la puesta en práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje como tal, la pedagogía como campo disciplinar y como profesión también, y el objeto de conocimiento que vendría a ser el saber. A partir de esos elementos se comprende la práctica y el accionar del docente desde el entendimiento de cada uno de estos grandes conceptos que desarrollaremos a continuación. Son muchos los conceptos que se han desarrollado en torno a la educación como tal. Nosotros, a partir del trabajo realizado por Runge y Muñoz en Pedagogía y Praxis, Práctica Educativa o Educación, una diferencia necesaria, nos pues decantamos también por algunas de los planteamientos de Dietrich Benner, que por ejemplo plantea que la educación es la base, es la praxis o la práctica base de cualquier dinámica humana compleja, en el que también pues desarrolla ideas como por ejemplo que esta praxis de los humanos o adultos, para que se viene encaminada hacia los que están en crecimiento o para los que necesitan como tal la educación, ya que resulta ser decisiva para la historia y para el mantenimiento de la humanidad. A partir de los planteamientos de Benner se entiende precisamente uno de los más importantes conceptos que tiene que ver precisamente con esa educación, ya que resulta entonces en el hecho de que el ser humano, en tanto es imperfecto, es la única criatura que necesita y es capaz de educarse. Entonces, en ese sentido, la práctica o la praxis de los humanos adultos es para quienes están en este momento también necesitando educación y resulta ser decisiva para la continuación de las sociedades. Entonces, de esta manera lo que se puede llegar a comprender es que mediante la educación se ayuda inicialmente, obviamente, a las nuevas generaciones a regular el tema de las exigencias sociales, microsociales o macrosociales, y es muy importante no solamente para lo que se conoce como relevo generacional, sino también para el tema de la existencia de la sociedad misma. Pestalozzi, por ejemplo, manifiesta algo muy similar en lo que respecta a la forma de autoconservación humana con la que se busca la superación. Y traemos también a colación el concepto de Kant, que tiene muchos, pero nos interesa en el que manifiesta que el ser humano solamente puede devenir humano mediante la educación. Aquí pretendemos plantear lo que se consigue por medio de la educación, es muy puntual y queremos basarnos en algunos de los planteamientos precisamente teóricos, teniendo en cuenta la gran amalgama de posibilidades en materia de conceptualización a través de la historia que han hecho diferentes autores. Inicialmente que hablábamos de Benner, que manifiesta que mediante la educación pues ayuda a las nuevas generaciones a su supervivencia, esto a través de la socialización, del tema de la culturización, de la educación como tal y de la instrucción, no solo para el tema del cambio generacional como tal, el relevo generacional, sino también para algo que son procesos como de reactualización cultural de los individuos, manteniéndose como siempre la existencia de la misma sociedad, que va de la mano también con lo que propone Dewey, también, que manifiesta algo muy similar, ya que para él la educación es la suma total de procesos por medio de los cuales pues una comunidad, un grupo social pequeño, grande, transmite su capacidad adquirida y sus propósitos, esto con el objetivo de asegurar la continuidad de su propia existencia y desarrollo, que es una de las ideas como que más se puede llegar a encontrar en algunas de las conceptualizaciones y de los planteamientos teóricos en torno al concepto de educación.
Kerstensteiner también asegura precisamente que de acuerdo con él, la educación se distribuye por medio de la cultura, ¿no? Entonces, para que el hombre organice sus valores y en su conciencia para con los demás y de acuerdo a su individualidad, que es un concepto que plantea el autor y que también es supremamente interesante, desde luego también en el entendimiento de lo que es el concepto de educación y su objetivo dentro de la sociedad misma. Como apartado fundamental de la educación quisimos entrar la educación en Latinoamérica, en la educación liberadora que propone Paulo Freire desde pues toda su cosmovisión teórica frente al tema educativo, frente al tema didáctico, frente al tema pedagógico. En lo que respecta a la educación, quisimos entrar precisamente el concepto de educación liberadora para dar cuenta de lo que se entendía en América, lo que se entiende también como uno de los puntos de inflexión para el tema educativo en América Latina, teniendo en cuenta que al estar en este continente es sabido las diferentes configuraciones que han impactado la educación, teniendo en cuenta estas aristas tan profundas en materia social, en materia económica, en materia política, en materia sociodemográfica, que desde luego han impactado el tema educativo, que sí quisimos realizarlo a partir de la educación liberadora de Paulo Freire, teniendo en cuenta que es un punto decisivo para la educación en América Latina, lo que él entiende, lo que él comprende, lo que él nos entrega por parte de sus grandes planteamientos que a día de hoy son fundamentales y son de obligatorio estudio para quienes pues realicen actividades o que realicen el tema de la investigación educativa y pedagógica. Es fundamental comprender como tal este hecho y este concepto de su educación liberadora. Entonces, en este orden de ideas, lo que él manifestaba a través de este planteamiento es la concepción de la pretensión de formar sujetos, ¿no? de conocimiento, de acción, actores transformadores y constructores de nuevas realidades. Entonces, es la herramienta como tal, la educación para él, de construcción de nuevos seres humanos, de nuevas personas que están llamados a construir y sobre todo a transformar su entorno. De allí también obviamente la importancia y la influencia de su didáctica crítica, también muy influenciada desde luego por la Escuela de Frankfurt, pero sobre todo la reivindicación tan importante de ese saber crítico situado sobre todo en la praxis pedagógica y política, que en América Latina desde luego no se desconoce la influencia de otros países en el ámbito pedagógico y educativo, pero que desde luego también reconfigura todo el tema del contexto, todo el tema de la realidad de América Latina, de la realidad de sus habitantes, y a través de estas dinámicas educativas pues se puede lograr la consolidación de una educación transformadora, liberadora, como lo manifiesta él en sus estudios. Entonces por eso se decanta por el tema de que la educación es como tal una oposición, ¿no? A la reflexión, acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, para transformarse como ser humano, para transformarse como persona, transformar a los suyos y transformar su entorno. Por eso habla también de que es un proceso de liberación de las conciencias y de las mentes para él oprimidas, y lo denomina como un acto de amor y coraje. Es una conceptualización que está basada en la antropología social y pues tiene mucha influencia desde luego en el tema de la didáctica crítica, y manifiesta muchísimos aportes, sobre todo para el tema pedagógico del que vamos a hablar en unos minutos. Como el de educación, el concepto de pedagogía ha estado en permanente transformación y conversión desde sus inicios. Inicialmente se hablaba de que las ciencias de la educación pues habían impuesto como tal a la pedagogía esta existencia instrumental que hacía al docente, al maestro, simplemente un sujeto que aplicaba teorías que se habían producido en otros contextos, en otros saberes, que es lo que nos menciona Olga Lucía Zuluaga, Alberto Echeverry, en su documento Educación y Pedagogía, una diferencia necesaria. Aún así, pues es entendida ya la pedagogía desde diferentes concepciones. Hemos traído a colación el concepto de Durkheim, que nos parece muy interesante, que lo planteaban también en el anterior documento, que es la reflexión aplicada a lo más metódicamente posible a las cosas de la educación con miras a regular su desarrollo. El concepto de la profesora Zuluaga también, que nos parece muy interesante, que lo entiende como la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas. Ya se puede entender desde luego como una ciencia, como un campo profesional, como una disciplina que tiene como objeto pues de estudio las leyes, los principios de un cuerpo categorial que le es inherente. Entonces, en ese sentido,
la teoría o su teoría tiene tal desarrollo de tal magnitud que puede diferenciarse de cualquier otra ciencia. Además, es muy importante mencionar que la pedagogía tiene una metodología de investigación que permite enriquecer permanentemente pues el sistema de conocimientos, y como en cualquier otra ciencia pues está en permanente crecimiento, en permanente transformación y perfeccionamiento. Hay elementos disciplinarios que la componen, por ejemplo, la clase, el programa, examen que nos menciona precisamente Zuluaga, haciendo referencia a que por muchos años fue tenida en cuenta como desde un papel de pasividad, pero hay que decir que tiene categorías fundamentales como son la educación, la instrucción y la enseñanza. La didáctica, por lo menos, es la teoría o teoría de la enseñanza, es una de esas partes constitutivas o ramas de la pedagogía en su significado pues originales, como la teoría de enseñar correctamente. Entonces, enseñanza y aprendizaje constituyen un par de categorías que son dialécticamente unidas y por eso se presuponen y también se penetran mutuamente. El concepto de saber quisimos enmarcarlo en las nociones, en el planteamiento de Zambrano Leal, que habla acerca de esa práctica pedagógica que los profesores adelantan, que permite centrar el saber en tres tipos: el disciplinar, el pedagógico y el académico, puntualizando principalmente el concepto de saber, que aparece en su generalidad como el resultado de una profunda relación que mantiene el sujeto con un objeto de conocimiento. Entonces reflexiona sobre lo que conoce, que alcanza un dominio sobre tal conocer, que es como lo que se está teniendo en cuenta en el documento. En este horizonte es muy importante entender, comprender que el saber se refiere a las diferentes condiciones y prácticas de reflexión sobre algo ya obtenido, pero también sobre algo sobre lo cual se tiene una idea. Por eso se plantea también la diferencia entre saber y conocer. En ese sentido, entendiendo también el tema del saber, que mientras el conocimiento surge en algún sentido como la ruptura y el desplazamiento del mito, el saber como tal pues es natural. En ese sentido, él plantea los tres tipos de saberes, que son inicialmente el saber disciplinar. Con saber disciplinar él se refiere a este conjunto de disposiciones que pues un docente adquiere y que le permiten saber lo que conoce, que es como el saber reflexivo. Aquí él plantea como tal una de las preguntas, y en ese sentido la pregunta es ¿qué sé? Es uno de los tipos de saber. El otro tipo de saber es el saber pedagógico. En el saber pedagógico el autor se refiere a un conjunto de prácticas que pues el sujeto como tal vive cuando está inmerso en esta relación de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Esto está constituido principalmente por los discursos, por las posiciones, por la manera de ser, de interactuar, de desarrollarse como docente, de conducir como tal la clase, y aquí se hace referencia al cómo comunico lo que sé. Precisamente es la respuesta, la pregunta que se plantea desde este tipo de saber. Y está el saber académico, que pues está atravesado por diferentes elementos fundamentales, entre ellos el tema de tener en cuenta que está compuesto también por los saberes como tal de la vida del docente, atravesado desde luego por experiencias con sus colegas, con estudiantes, con su contexto inmediato, y ocurre cuando el docente como tal se impone la tarea no solamente de dictar clase, no solamente de establecer esta pues en práctica de la clase, sino también transformar esas prácticas de enseñanza y aprendizaje. Por eso la pregunta en este saber es ¿cómo me transformo con lo que sé? Entonces, en ese sentido, eso está dirigido pues a desarrollar prácticas específicas para cada saber a través del abordaje de competencias, ¿no? Entonces, en esas competencias se reconoce el lugar, pues la didáctica, que es exactamente el lugar en donde se potencian y se forman los distintos tipos de saber.